Continuamos aquí en la cuarta pared y me da mucho gusto recibir la presencia aquí en cabina de dos grandes figuras. El maestro Javier Araiza, director, también te ha dado por escribir teatro, Javier, no recuerdo. Bastante, principalmente sí, empecé escribiendo teatro. Empecé escribiendo teatro. Y bueno, es una me encanta porque Javier Araiza es como Luis Martín, y perdóname la comparación, maestro, porque son de estas personas que no quitan el dedo del renglón y abogan por seguir haciendo un teatro independiente, de calidad, y que no está esperando a que sea auspiciada por becas de parte del gobierno federal y estatal. No se me olvida el gran esfuerzo, Javier, y te lo quería decir al aire, que trataste de impulsar con el Teatrón. Y fue un oasis más dentro de este desierto para el arte y la cultura, en donde le diste cabida a muchas agrupaciones que estuvieron presentándose ahí, que pudieron hacer temporadas constantes gracias al Teatrón. Y bueno, Javier, bienvenido. Gracias, Edgar. Que bueno, sigue siendo un punto importante de reunión de los artistas, el otro espacio que tienes todavía ahí cerca, que es maravilloso. Que también han hecho lecturas, claro, han hecho también hay lecturas de textos teatrales, danza, exposiciones, teatro. Exacto. Ahí estrenamos La Loca del Maniquí. Sí, es cierto. En la nueva etapa, En la nueva etapa, porque ahí bueno. En Gargantúa. Podemos platicar mucho de la historia del teatro al lado de Javier Araiza. Y bueno, también una persona que me encanta porque ella es la generación, es esa generación que viene empujando muy fuerte y que creen en que Monterrey no solamente es fútbol y cerveza. Eso lo tenemos ya muy claro, y ya nos quedó muy claro con un ejemplo. No sé si estabas aquí, Jesús Guerra de Punta y Coma, bienvenido. Muchas gracias, Edgar, un gusto estar aquí. No sé si tú estabas aquí cuando lo comentamos, Javier Araiza sí me acuerdo que no estaba, pero lo dijimos aquí en la cuarta pared, donde nos quedó muy claro que Monterrey no es solamente fútbol y cerveza. Pues justo cuando se presentó una ópera, Madama Butterfly, en la gran sala del teatro de la ciudad, y en ese tiempo y en ese momento, a la misma hora, que era domingo, se estaba jugando un partido muy importante de los Tigres allá en el Estadio de los Tigres. Pues ambos recintos estuvieron a reventar. Sí. A reventar, o sea, dices tú, hay público para todos. Claro. Para todos. Entonces, hay que buscar las opciones, las carteleras, escuchar programas como este para que se entere. Por supuesto. Y tengo aquí a mi lado a un colega que hace mucho que no veía y que lo estimo un chorro. Pues ahora sí que se nos cruzó la pandemia, amigo. Ya sé. Déjame te doy un abrazo. Sergio Duarte, actor. Que bueno, dicen bien, compañero. Dicen bien. Yo que he estado ya en algunos ensayos contigo, vaya que tu intención, o sea, tú el estímulo y la reacción como debe ser te la tomas muy en serio, y eso es pues agradecerse. Si no, ¿para qué estamos ahí? Si no, ¿para qué estamos ahí? Sergio Duarte viene a hablarnos de una apuesta que está sucediendo allá en el Teatro Espacio Rogelio Villarreal de la Facultad de Artes Escénicas, y me estoy refiriendo a la solución imaginaria de Ubu Rey. Así es. Bienvenido, Sergio, gracias. Gracias. Pues sí, venimos a invitarlos a que nos acompañen a disfrutar esta puesta en escena que adapta a Tobías Rangel del texto de Alfred Jarry. Ahorita nos platicas a detalles de qué va y todo. Yes. Vamos a comenzar acá con Jesús Guerra y con Javier Araiza con esta apuesta que ya prácticamente para que usted busque las demás funciones que va a haber en Punta y Coma del diálogo entre un sacerdote y un moribundo, texto del Marqués de Sade. ¿Por qué? Porque ya la función de hoy y la próxima semana están llenas, pero con la promesa de que van a continuar. A ver qué pasa. Primero vamos a hablar del trabajo, Javier Araiza, de este diálogo entre un sacerdote y un moribundo. Sí. Bueno, el texto del Marqués de Sade es como todos sus textos, son clásicos ya. El diálogo entre el sacerdote y el moribundo, que fue escrito en 1782, 7 años antes de la Revolución Francesa, y como toda la obra de Sade fue prohibida durante un siglo. Sade ha sido el
escritor más prohibido, más censurado en la historia de dramaturgos, novelistas, poetas, etcétera, etcétera. Por una razón. Yo creo que Sade, por un lado, ha sido infravalorado al compararlo con pornógrafo, y por otro lado, sobrevalorado. Yo digo, por ejemplo, los surrealistas, a los cuales me encantan, y yo sigo mucho el movimiento surrealista, le llamaban el divino marqués. Es decir, hay un debate ahí, ¿no? Pero hablando de la obra del diálogo El sacerdote y el moribundo, estuvo perdida durante mucho tiempo, ¿no? Hasta el año 30 del siglo XX, los años 30 más bien, se traduce como empieza a traducirse toda la obra de Sade, ¿no? Yo cuando la leo, el texto, estudiante de filosofía y letras, me lo imaginé, dije, esto es para una obra de teatro. ¿Por qué? Porque es un diálogo, ¿no? Es un enfrentamiento entre la filosofía del Marqués de Sade, el racionalismo y la teología cristiana, las bases de la fe cristiana, en un debate interesantísimo para mí. En aquella época, te hablo de los años 70, y pues pasaron los años hasta que la estrené en teatro el 2021. En el 21, en plena pandemia. En plena pandemia lo estrenamos. Sí. Pero ya fue con público. Con público en el Café Teatro. Fue en el Café Teatro. Café Teatro, ahí por Espinosa y Álvaro Obregón. Es cierto, ahí por el barrio de Hay la un Luz, pequeño teatro claro, ahí, que es otro interesante que también, ha ¿no? surgido. Ahora sí que de las cenizas como el ave fénix, porque ya ves todo el aspecto legal que enfrentaron los pobres y que ya están otra vez operando con todo. Ahí es un pequeño teatro para 40 espectadores, sí. Igual parecido al Punto y Coma, al teatrón que teníamos. O como el Foro Blake. ¿Cómo? Como Foro Blake, hay otro que se llama Foro Blake, que está no lo conozco. O Casamusa, que es para 50. O Musa, exacto, Musa, que es cierto. Lo que era el teatrón, que ahí eran 40 localidades. Exacto. Que tuvimos del 2014 al 2018. Es decir, mi idea, cómo fue madurando, cómo estuve ahí presente durante varias décadas hasta que encuentro la posibilidad, trabajando con el grupo de actores que tomaron curso conmigo, que se entrenaron. Ya habían pasado uno de ellos por Las sirvientas de Jean Genet, A puerta cerrada Alejandro, y yo ahí vi la posibilidad, estos dos actores me dan para los papeles del sacerdote y moribundo, ¿sí? Claro. Porque yo tengo la idea de que hay que trabajar con el conocimiento de los actores. Para mí la idea del casting, que muchos compañeros lo hacen, no trabajo así. Yo tengo que ver qué capacidad, qué posibilidades actorales, y que hayan pasado por un entrenamiento, salvo excepciones conmigo, para ver qué posibilidades hay de abordar un texto, ¿no? Entonces, antes de la pandemia empezamos a ensayar con Sacerdote y Moribundo, con Guillermo Quijano, que está haciendo el papel del sacerdote, Alejandro López, el del moribundo, y tuvimos que suspender. Se nos vino la pandemia, sí. Y pues acordémonos que todo se cerró. ¿No? Fue triste. Fueron varios meses, y luego en estos, estas paréntesis que hubo de que bajaba la pandemia, 2021, volvimos a ensayar, ¿no? Con todas las precauciones y decir, a ver, tenemos que proteger. Y vimos en diciembre del 2021 la posibilidad, con la cartelera abierta ahí en Café Teatro, y allí estrenamos El sacerdote y moribundo. Me estás hablando de una experiencia maravillosa que te encuentras con este texto en los 70. ¿Qué significa para ti como director traer a colación este texto en el siglo XXI? ¿Y qué resuena en ti como director, claro, el texto del Marqués de Sade con este diálogo? ¿Por qué traerlo a este momento? Claro. Bueno, mi lectura filosófica, pero también política, ¿no? Pero también social. Es decir, todas las religiones tienen una contradicción, un ángulo, lados positivos, éticos, morales, pero también tienen horrores.
las cruzadas en el cristianismo, La el Santa silencio Inquisición. que se guardó por el Vaticano cuando Hitler. Hay muchas cosas, Sí. todas las religiones, Sí. el Islam, por ejemplo, todos. Entonces, en nuestra sociedad, que es una sociedad judeocristiana, el debate con el sacerdote de la filosofía racionalista es un debate muy contemporáneo. ¿Por qué? Porque plantea la idea de que hay una parte que a veces es muy reprimida por la sociedad, que es la parte del placer, la parte lúdica de los individuos, Claro. la sexualidad, entendida como yo la entiendo, libertaria, no el concepto sadomasoquista, que Sade precisamente pone el espejo en la mirada de la humanidad Claro. cuando dice, ¿se puede hacer con un cuerpo esto? Torturarlo, sadizarlo, matarlo, o bien un cuerpo darle la libertad, respetarla como libertad en el sentido de lo lúdico, ¿no? Ujú. Que esa es la posición del moribundo. Ya. En tanto que la posición del sacerdote es sálvate porque si no te vas al infierno, el erotismo, la sexualidad, pues eso es pecado. Es decir, hay una lectura en el mundo en que vivimos de las libertades eróticas, de la diversidad sexual, Sí. que son importantes. Es decir, la filosofía, el movimiento de las mujeres, si no hay un sustrato filosófico y político, entonces los movimientos no tienen un asidero fuerte, ¿no? Entonces Sade aborda el tema directamente. Y en el diálogo entre el sacerdote y moribundo, a tu pregunta, que yo la leo siendo estudiante, y digo, a ver, esto me provoca a mí poner en duda el plano en el que fui educado cristianamente, y llego a una conclusión de que hay otras maneras de ver el mundo, no solamente la del pecado, la culpa y el perdón, Ujú. que todas las religiones la tienen, ¿no? Claro. De carácter cristiano, o musulmanes o judíos y demás, ¿no? Repito, fue durante varias décadas que estuvo ahí madurando el texto hasta que lo abordo, Lo abordaste. pero ojo con esto, lo abordo después de que trabajé varios textos donde Sade es un personaje. Ya. Hay una obra que se llama, si quieres luego platicamos, La fiesta de los filósofos o el cumpleaños del Marqués de Sade. Mira. Son como 20 personajes. Para montar esa obra se requiere una producción, un apoyo que yo me manejo con... No hay ninguna institución. Yo no trabajo con instituciones, nunca he trabajado con instituciones. En realidad es un teatro independiente, ¿no? Entonces es muy difícil. Por eso mis montajes son 2 actores, 4 los Cuatro, a lo máximos, mucho como puerta una cerrada. puerta cerrada. Y si tú vas a verlas, vas a ver que los elementos en el escenario son muy básicos, Minimalista. ¿no? Sí, sí, minimalistas, ¿no? Grotowski, Sí. o diría a lo Peter Brook. No hay Espacio grandes vacío, iluminación el o cubismo, grande el cubismo, cosa. el ¿no? cubismo. Puros cubos. Ay, cubismo, dice puros Sí, cubos. no. Meyer Es que, planteaba qué maravilla eso, en ¿no? su teoría trabajar con overol en un momento dado, ¿no? Luego fue también modificando. Que el espacio lo llene la voz y el cuerpo del actor. Lo cual me plantea a mí, que es algo que yo digo en mis cursos, ¿no? Un buen texto, una buena dirección y buenos Los actores. actores. Y ahí está la fórmula. Sucede la magia. Y lo Una demás, claro, maquillaje, vestuario, iluminación, música. No lo desdeño de ninguna manera. Una vez vi una obra de teatro, era de Alejandro Ricaño, dramaturgo muy reconocido a nivel nacional, muy joven, por cierto, ¿verdad? No sé si lo conozcan. No recuerdo cómo se llama la puesta en escena, pero salían Adrián Vázquez, salía... El más pequeños que uno. No, eran 3, Adrián Vázquez, Osvaldo Benavides y José María Jaspic. Ya. Fue en el Auditorio San Pedro. Ustedes ubican, seguramente todos los que nos están escuchando, la magnitud de ese espacio. La obra sucedía con espacio vacío y una sola silla sobre el escenario. ¿Sí? Era un duelo de actores tremendo. O sea, tú conoces a Adrián Vázquez, si lo ubicas. Jaspic y Benavides, sí. Sí, Adrián Vázquez ha venido a dar muchos cursos aquí al Teatro de la Ciudad y todo, es muy reconocido acá. Sí, ese es de Wences y Lala. Ya Sí, ya lo ubicas. Lo ubico de vista. Sí. Bueno,
lo que dice Araiza y lo que decía Peter Brook y lo que decía Grotowski y lo que decía Meyerhold no está tan alejado de la realidad. O sea, mira, La loca del maniquí, básico. que es un monólogo que vamos a cumplir 300 años. 300 años. Ay, bueno, fuera. Por el siglo XVIII. Habló su otro yo de otro universo, maestro. Pues que edad tiene, maestro. Está muy bien cuidado. No, 300 funciones. 300 funciones del 2000, octubre del 2013 hacia acá, ¿no? Ya nos hemos presentado en festivales, en lugar. Pero una prueba de fuego para mí, para el actor, fue cuando nos presentamos en el Teatro de Guadalupe. Ante 600 gente. Ahí en la Sara García. Sí. Sara García. Con la voz nada más. Espacio solo. Nada más trae trae sí. un torso de un maniquí y es lo único. Y una silla, Hay una silla. pues tú lo has visto, ¿no? Es ahí el trabajo actoral, el texto Claro. es mío, la dirección. Que es Alex también. No, es Alejandro. Javier Caro. Javier Caro. Ese Ya. es otro compañero. Excelente, extraordinario actor. Entonces yo le dije, bueno, pues la gente de pie, ¿no? Fue precisamente una celebración del día contra la violencia, de la violencia contra las mujeres, ¿no? Contra la violencia hacia las mujeres. Nos contratan y digo, pues este es el teatro más extenso en que hemos estado, ¿no? Es un monólogo. Y vamos, la gente prendida con lo que estaba pasando en el escenario, ¿no? Hemos estado en el Aula Magna, que es un teatro también muy amplio. Claro. El monólogo. Es decir, ¿cómo resuelves? Vuelvo a repetir. ¿Cómo trabajas un texto? ¿Cómo trabajas la dirección? Y los actores. Exacto. Por supuesto, lo demás cumple un papel, una función. Y a tu pregunta, volviendo ya con lo del sacerdote moribundo, en el Inter pasé por La loca del maniquí, A puerta cerrada, que es una obra filosófica de Sartre, que a mí, ahí yo sí coincido filosóficamente con Sartre y no con Sade en todo el sadismo de Sade, ¿no? Yo siempre me pregunto qué pasaría si me encontrara a mi peor enemigo en el limbo, no sé cómo reaccionaría. Claro. Y estar encerrados ahí hasta que resolvamos nuestros conflictos. A propósito del limbo, esta obra que te digo de la fiesta de los filósofos o el cumpleaños del Marqués de Sade sucede en el limbo, en el purgatorio. Imagínate. Personajes, Sade, Anímate, Simón mira, de Beauvoir, Freud, Marx, Nietzsche, en serio, Martin Camus, por ejemplo, Albert Camus también está ahí como personaje. No, como personaje no. Sartre sí. Sartre sí, y Sí, Simón de Sartre Beauvoir. es personaje. Qué raro que no hayan incluido a Camus, y eran la triada perfecta, dicen. Sí. Oigan, podemos seguir platicando, Javier Araiza, hay que hablar también de la solución imaginaria. Claro. Pero por favor, yo sé que ya las funciones están cerradas por la gran respuesta del público. Afortunadamente. Pero ¿qué viene más adelante, Jesús Guerra? Sí, pues no, para nosotros es un placer, en punto y coma, número uno, traer espectáculos del calibre de los que nos trae aquí Javier Araiza. Esta es la segunda temporada del diálogo entre un sacerdote y un moribundo, y como dices, totalmente vendida. Nos da mucho gusto ya haber encontrado un público en la ciudad que, como bien dices, hay suficiente público para el fútbol, que no estamos peleados con los Tigres ni con los Rayados, para los grandes espectáculos con la cerveza, de Bad Bunny, de Coldplay que llenan, pero también hay un público que está buscando estos espectáculos más íntimos en espacios, como comentábamos, que hay varios en la ciudad, íntimos, en donde se puede ir a ver un arte que también te entretiene, pero también te hace pensar. Y entonces nosotros, si no nos conocen, pues estamos ahí en la avenida Eugenio Garzazada, es punto y coma, somos una librería, un café y un espacio de auditorio que está abierto para cualquier propuesta artística, si tienen alguna puesta en escena, algún espectáculo musical. Incluso también ya estamos retomando actividades del cineclub con el maestro Nazario Sepúlveda, que muchos conocerán de nuestros escuchas. Ayer tuvimos una encantadora plática acerca del escritor alemán Thomas Mann. Tenemos muchas actividades justo reactivándonos, y vamos a estar continuando. La siguiente semana tenemos una presentación del libro el jueves, de la escritora de poesía, de la escritora Irma Elvira, y vamos a seguir vamos a tener un espectáculo de trova el segundo sábado de marzo con un cantautor cubano.
Entonces los invitamos a que nos sigan en redes sociales, a que nos Así como escriban. punto y coma. MTY. MTY, así de Sí. MTY, es importante. Aquí la pregunta, claro, antes de pasar acá con mi querido Sergio Duarte, ¿se va a ampliar la temporada de diálogo entre un sacerdote y un moribundo? ¿Ya lo platicaron? ¿Qué va a pasar? Eso que es Vámonos lo todo mismo, marzo. ¿no? Vamos Yo a creo ver que la respuesta que hemos tenido nos Obliga apunta a ese camino, ¿no? muy bien. La gente sí está respondiendo a este teatro pensante, que incluso puede ser incómodo, pero que abre un gran debate. Entonces, yo creo que estén al pendiente de nuestras redes para ver futuras presentaciones. Siempre bienvenidos, Jesús Guerra, Javier Araiza, qué gusto volverte a saludar. Gracias.